Bueno, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a Semiótica Studio. Este es un podcast que básicamente hemos estado desarrollando desde hace 2 años, espero, creo, con José Miguel Guerra al inicio y después con Robinson Campos, hablando sobre semiótica, sobre temas que concernentes o relativos a la teoría de los signos, a la teoría de la significación, a la teoría del sentido, a la teoría de la semiosis. Entonces, básicamente lo que vamos a desarrollar, lo que los quería proponer para estas cinco semanas que vienen es hablar acerca de la semiótica marxista, ¿ya? Esto motivado no solamente por lo que hemos estado viviendo, lo que vivimos actualmente directa e indirectamente, ¿no? Que son crisis, escenarios de conflicto social, sino también motivados por un vacío de la investigación que no ha trabajado el tema de la semiótica marxista como tal, sino más bien lo ha trabajado de forma tangente, ¿no? O a veces indirecta, ¿no? O a veces incluso, digamos, contrabandeada en una filosofía del lenguaje. Entonces, motivados también por un proyecto de libro que estoy escribiendo, que estamos escribiendo yo, Eduardo Yalán y Enrique León. Los dos hemos iniciado un proyecto, tenemos ya un libro escrito sobre semiótica marxista, y el libro está en proceso ya de edición, en proceso de corrección, y a imprenta, y que va a ser publicado este año, contra viento y marea, a pesar de todos estos problemas sociales que ya sabemos que nos enmarcan, ¿no? Un poco básicamente la figura de lo que planeo hacer en estas semanas, ya las siguientes me acompañarán José y Robinson, es hablar acerca del concepto de signo en Marx, ¿no? El concepto de semiótica marxista, ¿no? Un poco pensando en Marx y a partir de Marx, ¿no? Y quiero hacer esto porque básicamente, y lo vamos a ver en el estado del arte que voy a un poco plantear, porque esta sesión espero que sea introductoria, ¿sí? Un poco para animar a algunas personas, investigadores, a que puedan, pues, no solamente meterse en una primera iniciación a una reflexión del signo en Marx, sino también a personas que estén interesadas en la perspectiva que Enrique y yo estamos creando. Entonces, básicamente es eso, la figura, la motivación un poco de estas 5 semanas de reflexión. Nosotros vamos a trabajar bastante el concepto de vinculación entre el marxismo y la producción de los signos. Sé que la semiótica se define, ¿no?, como una disciplina que estudia los procesos de significación y sentido, la semiosis, pero voy a hacer una vuelta al signo, me parece útil, me parece importante, porque de alguna manera va a retratar bien la motivación, digamos, intelectual, la crítica de un retorno, un escape de la semiótica a ciertos formalismos que a veces la marcan, ¿no? La regulan, ¿no?, en algunos casos. Entonces, la idea es volver al signo como un concepto importante, y vemos, pues, lo que vamos a sostener es que en Marx hay un concepto de signo interesante, ¿no? Que vamos a querer discutir brevemente en estas 5 semanas. Bueno, básicamente la semiótica es eso. La semiótica, como lo estamos entendiendo, es una producción de signos que transmiten, de alguna manera, los entramados, las articulaciones de significación y sentido. No solamente la semiótica sirve para analizar los discursos, ¿no?, la ideología, sino también es útil para el análisis de la observación, de las prácticas sociales, del sentido a través de las prácticas. Digamos, hay muchas corrientes, y todos lo sabemos, de semiótica, muchas corrientes italiana, francesa, pero digamos, desde lo queremos pensar básicamente desde, al menos en este tema, que lo hemos pensado en los otros podcasts desde la semiótica francesa, queremos pensarlo desde no solamente la francesa, sino la italiana. Va a tocar mucho aquí, va a importar mucho la semiótica italiana aquí. Un poco, y partiendo también acerca de los autores que han hablado acerca de la semiótica relacionada más o menos a Karl Marx, ¿no? Ahora, ¿por qué el marxismo semiótico? Bueno, nos parece importante por una serie de asuntos, ¿sí? ¿Por qué esta disciplina que estudia el signo, que estudia digamos, los fenómenos de semiosis social, por qué le interesaría inmiscuirse en un autor como Karl Marx, ¿no? Nosotros encontramos bastantes motivaciones. Creo que la primera motivación es, nuestra pregunta de investigación es esta, para estas siguientes semanas, es cuál es el rol de los signos en la filosofía de Marx, ¿no? Creo que el primer planteamiento es que existe una anemia de signos en la izquierda contemporánea.
Y esto ya digamos, lo desarrollan, digamos, autores como Alex Williams y Nick Sirnicek en el famoso Manifiesto Aceleracionista, donde estos autores, pues, hablan de, digamos, que no hay un modelos organizativos necesarios que afronten la aniquilación presente y porvenir desde el frente de la izquierda, de los partidos de izquierda actual, ¿no? Entonces, los tópicos que generalmente desarrolla la izquierda revelan mucho su insuficiencia e incapacidad política, ¿no? Este, o sea, y lo cual también la vincula, y ahí está la tesis que nosotros estamos tratando de sostener, la vincula por añadidura a una insuficiencia de crear nuevas estéticas, ¿no? Digamos, hay un juego en la izquierda, en los partidos de izquierda, del uso de signos residuales, ¿no? Este concepto signo residual lo tomo de William Raymond, Raymond Williams, perdón, es un concepto que nos habla acerca de signos que son utilizados, casos que de alguna manera son utilizados en el presente, pero de forma que su sentido vital se ha perdido, ¿no? Entonces, básicamente la figura de la izquierda está enmarcada en uso de signos residuales, ¿no? Uso de signos que quizás en la época del socialismo real o en el mismo funcionaban muy bien, pero para nuestra época actual se ven mucho como estéticas pasadas, ¿no? E incluso enclaustrados mucho en la figuratividad de lo débil, de lo precario, ¿no? Y yo quiero que, a ver, si recordamos un poco en la contemporaneidad, ¿no? La tematización clásica de la internacional, por ejemplo, apelaba siempre en su himno a signos de precariedad, ¿no? Para, digamos, se entendía que era para extender en estos signos la vitalidad de un movimiento obrero, ¿no? Universalista, ¿no? Que tenía plena claridad con quién luchaba, ¿no? Hacia el capital, ¿no? Luchaba contra una hegemonía. Pero por el contrario, hoy, digamos, su entonación se engarza más bien en luchas identitarias fragmentadas, antitrincheradas, ¿no? Eh, eh, digamos, en la figura de la resistencia, que desde el punto de vista reactivo, como mero acto reactivo, producen signos culposos, de lástima, ¿no? De precariedad, pero precariedad no de clase, sino precariedad identitaria. Entonces, básicamente la figura de la precariedad ha saltado mucho en la izquierda contemporánea. En el caso de Perú, por ejemplo, la figura del partido político es de izquierda por excelencia, es el partido dogmático que tiene que ser enemigo de la tecnología, tiene que ser enemigo de los signos tecnológicos, porque de alguna manera esos signos pues nos estarían contaminados de una intencionalidad capitalista, ¿no? Entonces, por eso los partidos se zafan de esta clase de signos y más bien buscan otros que sean, pues, totalmente externos al capital. Cuando, digamos, desde el manifiesto comunista, la figura de buscar signos desde la burguesía para, digamos, ser antagónicos a la burguesía misma, tiene que salir de la misma esfera del mercado, del capital. Entonces, ahí hay algo que sí pues entra en admiración por parte de nosotros, ¿no? La precariedad semiótica de los partidos de izquierda contemporánea, ¿no? Quizás estoy hablando en el caso estrictamente, por ejemplo, no estrictamente, sino en el caso que más resalta, al menos para mí como investigador, el tema de la izquierda política peruana, ¿no? Que recupera pues signos de pasado, la gorrita de Che Guevara, las estrellas, ¿no? De la Revolución Cubana, como una fórmula para, digamos, sin vida, de signos que hoy sin vida, en su momento han tenido un vitalismo total, pero que hoy sin vida pretendes motivar pues a un grupo de personas o a una clase de lucha contra una hegemonía concreta. El punto segundo que nos parece importante, la pregunta por una semiótica marxista, vendría a ser estos signos fulgurantes de la política de indignación. Es decir, nosotros consideramos pues que, digamos, frente a la incapacidad que ha tenido la semiótica de la izquierda organizada, son más bien los signos de lo que se ha denominado lo político, los que han buscado alternancias no representativas en el espacio social. Así desde las estéticas feministas y la fotoprotesta, la literatura sublocal, los signos han empezado a tener ahí sí un vitalismo y emancipación y una delación política, ¿no?
Entonces, de alguna manera, esto de las estéticas feministas es importante porque, digamos, dentro de los grupos contrahegemónicos más importantes es el feminismo el que produce estéticas más nuevos, emergentes, que los signos residuales de la izquierda contemporánea, ¿no? Que en suma también son patriarcales, reinciden en pues estas estéticas patriarcales del partido, ¿no? Finalmente está este último punto, que es el poco o nulo interés que ha tenido la semiótica, la teoría semiótica para, digamos, adscribir a las tesis marxistas los conceptos materialistas del signo, ¿no? Y esto es interesante, de hecho, cuando nosotros hablamos acerca de, o ustedes puedan revisar literatura de semiótica en general, no van a encontrar mucha influencia de Marx en los estudios de semiótica, por ejemplo, Jacques Fontanille, Claude Silberberg, aunque Silberberg sí es materialista, pero no va a haber un recurso marxista en las obras de semiótica contemporánea. Y esto es bien interesante porque, digamos, si nosotros revisamos un poco la historia y vemos cuáles han sido las relaciones de los semiólogos, los principales semiólogos los del año 60, había una fuerte tendencia a al menos mezclarse levemente, al menos, con el marxismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Julia Kristeva o al mismo Roland Barthes, quien, digamos, se acerca al texto como lugar del mito, ¿no? Y él habla de como producción ideológica burguesa, ¿sí? Que es presentado generalmente el mito como forma despolitizada, ¿no? Entonces Barthes, con este concepto también de idiosfera, tiene un acercamiento a Marx, Algirdas Julius Greimas también lo hace. De hecho, Greimas, y de hecho hay un texto de Nijolet Kersit que se llama La idéologie réalisée dans la sémiotique de Greimas, donde estudia las relaciones entre Greimas y Marx, ¿no? A propósito de la ideología, perdón, sí, pues de Greimas y Marx a propósito del concepto de ideología. Ese artículo ha salido publicado este año en actas semióticas, ¿no? Actas semiotiques. Y básicamente Kristeva, Barthes, Greimas tuvieron un acercamiento con Marx, pero no un acercamiento profundo. El concepto que ellos tenían era un acercamiento más estructuralista, digamos, que bebía de Althusser, ¿no? Entonces desde ahí hay un tema de mediación a través del acercamiento que tenemos desde las semióticas con Marx, ¿no? Entonces hay un tema, pues, de que la semiótica, como se ha formalizado, la fórmula de la semiótica ha sido directamente estudio del texto, ha prescindido, pues, de causas que la semiótica creía trascendentales, como el contexto, algo que a nosotros en semiótica y las prácticas nos parece interesante, o la historia, ¿no? Como una inmanencia y no necesariamente como una trascendencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a problematizar justamente. Son los tres problemas que nos motivan a pensar a nosotros en por qué no pensar en cuál es el rol que tienen los signos en la filosofía de Marx, ¿no? Y ir directamente hacia Marx, digamos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es importante? Bueno, aquí simplemente esto es como una motivación visual. Me parece interesante estas búsquedas relacionadas a Marx en Google, ¿no? Es desde el 2020. Si uno busca las principales, digamos, se dispara la búsqueda de Marx en Google, la gente que busca Marx en Google, digamos, en marzo iniciada la crisis, bueno, la pandemia, la crisis laboral, incluso que ha habido, que ha vivido encerrada dentro de este auge de la pandemia, ¿ya? Y el COVID, ha generado que muchas personas estén reiterando búsquedas de Karl Marx en Google, ¿no? Y se han inflado hasta datos que no se veían desde el año pasado, ¿no? El pico que tiene Marx alto en países, como se ve bien, en países latinoamericanos, ¿no? Brasil, Bolivia, ¿no? Más Brasil, evidentemente, fuertemente golpeado por la crisis laboral y por la crisis económica, y evidentemente por la pandemia, ¿no? Entonces, Marx es un asunto contemporáneo, ¿no? Eso es un poco lo que iba. Ahora, si bien es contemporáneo, preguntarse por el signo es algo un poco más raro. El signo en Marx, eso es un poco más raro. Yo aquí, antes de empezar, de hecho, las próximas semanas lo que vamos a desarrollar, les he traído aquí algún tipo de breve estado del arte de, digamos, filósofos, sociólogos que han investigado el tema del signo en Marx, pero de una manera un poco más tangencial, ¿no? Indirecta.
digamos, no como el concepto de semiótica marxista, pero sí han incluido dentro de su gran reflexión al signo dentro de el aparato teórico de Marx, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos reconocer a Jean Baudrillard, sociólogo, que tiene este libro, La crítica económica de la política del signo, de la economía política del signo. De hecho, todo el mundo ha podido interactuar con él. Ahí Baudrillard habla de la noción de valor en la sociedad de consumo, el objeto en su valorización, en la circulación del capital, y cuál es la función del signo. Él utiliza ese concepto para, y de hecho trastoca un poco la definición significante-significado, ¿no? Entonces, es importante Baudrillard porque su reflexión en esta época ha sido vital no solamente para pensar la producción, sino también la circulación de los signos, ¿no? En la sociedad de consumo, al menos. Ferruccio Rosilani, otro un gran texto sobre el tema del signo también, pero lo trabaja desde el lenguaje, ¿no? Rosilani escribe este famoso texto que se llama Lenguaje como trabajo y como mercado, ¿no? Que es un texto que compara o hace una buena comparación entre el lenguaje y el mercado, considerando al signo mercancía como enunciado mercancía y trabajándolo en ese aspecto lingüístico, separándose de alguna manera de Saussure a su modo. Finalmente después está Franco Berardi, un conocido por nosotros, de hecho contemporáneo, y escribe un texto, de hecho tiene la teoría del semiocapitalismo, tiene varios textos sobre esto, y básicamente este texto, este concepto semiocapitalismo le sirve para un poco tematizar el postfordismo y encuadrarlo sería pues un capitalismo semiótico, ¿no? O un capitalismo, como ya Marx iba a también apoyar, un capitalismo ceñido a una economía simbólica, ¿no? Entonces, para Franco Berardi, digamos, esto reciente, esto no estaba antes había mostrarse el producto, ¿no? Un producto que se muestra, pero ahora ya pues, son signos, marcas, son un capitalismo que perfectamente funcional, ¿no? Eh, Ahora, después está un caso muy importante, es el de Félix Guattari, y aquí, pese a las personas que quizás puedan decir, bueno, no, Guattari no fue marxista, etcétera, Guattari sí reflexionó sobre Marx, relacionó a Marx con la semiótica. Él tiene un concepto muy importante que lo vimos en algunos podcasts pasados sobre semiótica, regímenes semióticos, etcétera. Entonces, Guattari es un buen referente de la relación semiótica con Marx. Hay otros textos como Johann Kim, que trabaja el tema de semióticos, sí, digamos, del producto, de la producción del producto a la producción del signo. Es lo que nos parece interesante. En el caso de Kim, relaciona Marx con Peirce, ¿no? Este famoso semiólogo. Después están los textos de Rosalind Coward y Ellis Young, que trabajan el tema de el language and materialism, el lenguaje y materialismo, los desarrollos de la semiología, en la teoría del sujeto. Adam Schaff, también polaco, filósofo, que trabaja ese concepto del marxismo en la persona humana. Y que al quien le vamos a dedicar alguna semana es a Valentín Voloshinov, que trabaja el texto El marxismo y el lenguaje, la filosofía y el lenguaje, un texto súper famoso. Digamos, vamos a utilizar mucho de Voloshinov porque nos va a presentar una teoría de la filosofía y el lenguaje, al menos, como yo diría, filósofo semiólogo. Voloshinov es un semiósofo que se aleja de los postulados de Saussure, como se alejaría pues la escuela o el círculo de Bajín, ¿no? Entonces los rusos buscaron siempre esta lejanía con la lingüística, que es básicamente un poco es la mirada de nosotros en este seminario. Después vamos a hacer, pero nos vamos a concentrar quizás mucho más en autores que nos parecen muy vitales para el concepto de la semiótica marxista. Creo que Albert Bergersen, que es uno de los más cercanos porque de alguna manera desarrolla bien, digamos, esta orientación de una semiótica que de una manera ha estado presente genealógicamente, ¿no? Bergersen habla acerca de digamos, tres líneas históricas de la semiótica marxista. Dice que primero hay una presencia de un interés semiótico en Gramsci, ¿no? En la inversión que hace de base y superestructura. Y después dice Bergersen, hay una teoría lingüística, ¿no? De la ideología absorbida por un componente político que se ve en Althusser. Y finalmente tres está el estructuralismo, ¿no? Bergersen dice que hay una presencia del estructuralismo que trastoca un poco, que presenta al concepto marxista
en base a una ideología política que busca concentrarse más en la formación del discurso, ¿no? La formación de las relaciones simbólicas o ideológicas que devoran las relaciones sociales materiales, ¿no? Entonces, básicamente es este autor, me parece interesante porque describe muy bien, perfectamente bien, una historia de la semiótica y de hecho va a resonar bastante en estas clases o en estas sesiones. Julia Kristeva también, de hecho, analiza bastante en el libro Semiótica 1. Ella es una de las pocas semiólogas de esta época, inspirada más por el discurso, por la revista Tel Aviv y también por el discurso del Círculo de Beijing, de los rusos, inspirada mucho en eso. Ella tenía, acuerdas, este concepto de revolución poética. Entonces, Julia Kristeva tiene un alcance interesante teórico entre Marx y el signo, y vamos a tratar de revisar también la postura de Julia Kristeva con respecto a Marx, ¿no? A quien sí nos vamos a dedicar es un autor que ha sido olvidado, de hecho, tanto por la semiótica como por un debate actual, ¿no? Que es Bolívar Echevarría, que es un filósofo ecuatoriano que básicamente va a tener, nos va a mostrar cómo en una época donde Bolívar Echevarría, de hecho, el alcance que tenía la semiótica era un alcance primero, ¿no? No era la semiótica contemporánea que tenemos ahora, pero sí nos va a mostrar que hay una reflexión de un latinoamericano que está tratando de ver un concepto, y vamos a dedicarle toda una sesión a Bolívar Echevarría. Tiene una buena definición que vamos a problematizar también, ¿por qué no? ¿No? Pero también vamos a saber apreciar. Después vamos a ver a Augusto Poncio, de hecho hoy día lo quería utilizar brevemente para presentar este seminario, al menos estos podcasts. Básicamente Augusto Poncio tiene un texto hermoso que se llama La semiótica de Karl Marx en la revista china de estudios de semiótica china. Y Augusto Poncio italiano, va a tratar de presentarnos brevemente la historia, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los puntos clave? Y lo vamos a trabajar hoy día quizás. Entonces, y también está Óscar Quesada, que Óscar Quesada es un semiólogo peruano, ha publicado bastantes libros, digamos, ninguno ha sido tan directo con la obra de Marx, pero él tiene un gran texto en el año 96, en su libro Semiosis, Conocimiento y Comunicación. Para los peruanos aquí, esto es el primer texto que tenemos de teoría marxista desde la semiótica, ¿no? O sea, desde la semiótica, ¿cómo se puede pensar a Marx, ¿no? Y hace un inventario en donde pues involucra a Adam Shaft, a Rosilandi, es cierto, pero también hay una intervención de estos autores por parte de Quesada, ¿no? Entonces es un autor importante, para nuestra semiótica lo ha sido, de hecho las investigaciones de Oscar han sido muy importantes para la semiótica latinoamericana, ¿no? Entonces, y que el Perú es el primer texto que se hace sobre semiótica marxista. Y finalmente João Kim, que tiene un texto interesante también, publicado, digamos, recientemente, en los últimos 10 años, que habla del mercado, de la producción de la mercancía a la producción del signo, ¿no? Entonces, utiliza también la figura de Marx y Peirce, ¿no? Esto ya lo había comentado. Bueno, entonces tenemos aquí a Quesada, Poncio, Echevarría, Kristeva y Bergensen, que son autores que más o menos han trabajado el concepto más directamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Marx estaría, digamos, hablando, o por qué Marx estaría, o qué ha dicho Marx, perdón, sobre la semiótica? O sea, si hay autores, no son muchos, de hecho, hay mucha bibliografía sobre Marx, se han escrito centenares de libros, pero digamos, yo estoy poniendo en cuadro aquí los más importantes de semiótica marxista. Si se me están pasando, se me pasarán dos o tres, pero digamos, están casi todos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha escrito sobre semiótica marxista? ¿Qué se ha escrito sobre y estoy hablando de semiótica marxista, no necesariamente filosofía del lenguaje marxista, ¿ya? ¿Por qué? ¿De dónde ha sacado? ¿De dónde sacan los investigadores temas de Marx preocupado por el signo? Y bueno, aquí tengo una breve resumen, de hecho, si hay más, me advierten esto, pero lo que yo he reconocido en el estudio, básicamente, los momentos más importantes, no digo que sean los únicos, pero los más importantes donde hay una reflexión de Marx sobre el signo son estos puntuales, ¿no? Primero está El Capital, la crítica económica política, creo que en el tomo 1 sobre todo, Marx reflexiona bastante sobre el tema, y el tomo 2, ¿no? Reflexiona bastante sobre el dinero, ¿no? La mercancía.
La mercancía la trabaja como signo, y vamos a ver eso. Eso es un tema que vamos a trabajar en ese seminario. El dinero como símbolo, ¿no? El lenguaje de las mercancías, ¿no? El Warensprache, ¿no? Que es básicamente el término, concepto que usa Marx para referirse al lenguaje de las mercancías. Las mercancías tienen un lenguaje cuando entran en circulación. Después está el fetichismo de la mercancía. Claro que sí, porque si el signo es una mercancía, entonces el fetichismo pues de la mercancía está ahí presente, ¿no? Y también el famoso apartado, la moneda, el signo valor. Esas reflexiones son puntuales Marx, en El Capital, un libro que ha sido revisado por más ampliamente. Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo es, digamos que en El Capital se encuentra el grosso de toda la del signo, pero también está en los Grundrisse, ¿no? En los elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Ahí también Marx hace, de hecho, la famosa metáfora que la eh, que la comenta Karatani, ¿no? Que es básicamente esta anécdota, la metáfora, perdón, entre el lenguaje y el capital, ¿no? Y ahí ya nos sacamos, pues, vemos claramente que las intenciones de Marx no es ceder ante una lingüística, ¿no? Ya vamos a ver eso. El símbolo como concepto de intercambio también está en Marx, tanto en el Capital como en los Grundrisse, pero yo prefiero el de los Grundrisse porque me parecen que son ampliamente claros, muy claros, ¿no? Muy transparentes. Después está la teología alemana, y me faltaba aquí la contribución, porque ahí también Marx reflexiona sobre el lenguaje y el signo, ¿no? Entonces son momentos muy puntuales en donde Marx ha mencionado el concepto de signo y trabajándolo pues en su teoría. Eso es muy puntual, ¿sí? Entonces, sobre este material lo que queremos es un poco pensar cuál es la noción del signo de Marx. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer eso? Entonces, básicamente porque, bueno, uno, sabemos que, un gran resumen, que los autores trabajan el concepto de semiótica a partir de Marx, nosotros vamos a hacer algo por el estilo. Dos, sabemos que este resumen de estado del arte, sabemos que hay pocos autores que trabajan el concepto de semiótica en Marx, ¿no? No a partir, sino en Marx. En Marx, digamos, han trabajado Baudrillard, Bergen, Kristeva, Echevarría y Poncio, ¿no? En Marx. ¿Cuál es el concepto de signo en Marx, ¿no? Pocos autores. De hecho, hay un vacío de investigación, de hecho, que queremos un poco desarrollar. Después está esta tercera que me parece interesante, que es básicamente la figura de lo que ha sido básicamente la intención, la que va a ser la intención, y espero que nos acompañen ahí, de presentación de la semiótica con respecto a digamos, con respecto a la lingüística, ¿no? O sea, generalmente cuando nosotros hablamos de la semiótica, nosotros pensamos de que es, evidentemente, ha salido de un modelo lingüístico y que nace de la lingüística. De hecho, hay muchos lingüistas que utilizan la semiótica a partir de Saussure, que el papá fue Saussure y qué sé yo. Pero, sin embargo, cuando uno ve desde el punto de vista de la semiosofía, término, concepto creado por Oscar Ada, la semiosofía nos dice que las problemáticas del lenguaje, de la semiótica, han aparecido en la filosofía mucho antes, ¿no? Y todo el mundo ya sabe básicamente cuál ha sido esta presencia, incluso desde Platón, ¿no? Uh, eh, Básicamente la figura de la semiótica ha pertenecido a la filosofía, ¿no? Entonces lo que queremos hacer con Marx es tratar de ver o tratar de ocultar cómo antes de Saussure había un filósofo que empezaba a tener, o que empieza a tener una teoría del sentido, ¿no? Y a la vez el sentido aplicado en el signo, ¿no? Eh, Marx es un autor, es un criptosemiótico, como lo llama Poncio, ¿no? Lo llama un criptosemiótico, es decir, que hace una denominación sobre el signo, pero subrepticia, ¿no? O sea, invisible, virtual, está ahí la noción semiótica, pero imagínense, hemos visto, por ejemplo, que Marx habla del signo en la mercancía, ¿no? En el lenguaje de la mercancía, digamos, en la producción de valor está el signo ahí, en el trabajo está el signo ahí. Entonces, es una reflexión medular, el signo es una reflexión medular en Marx. Entonces, trabajar un poco esto me parece importante, pero sobre todo trabajarlo para dar cuenta de que Marx tiene una noción de signo distinta a la de la lingüística, ¿no? No le debe nada a la lingüística. Pese a muchos esfuerzos de tratar de, digamos, relacionar a Saussure y Marx, lo que vamos a hacer, de hecho, la próxima semana, es presentar a un Marx que se disocia de Saussure, ¿no?
porque de alguna manera la semiótica no nace la lingüística, decía, la historia les predestinó más bien un enfoque fortuito que no llegó a ocultar del todo las entrañas filosóficas de la teoría del sentido, ¿no? Entonces la discriminación entre la semiótica y la lingüística nos va a lanzar hacia una perspectiva distinta sobre la mercancía, la abstracción y la mercancía, digamos, orientándonos a una crítica semiótica del capitalismo, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a trabajar es una propuesta pues, del signo, ¿sí? Marx, que un poco esté más relacionada al trabajo vivo, ¿no? Más relacionada a su concepción ontológica y, ¿por qué no, antropológica, ¿no? Entonces, este es precisamente el punto de pensar de algunos digamos, filósofos, ¿no? Yo diría, Cercle, por ejemplo, dice que, digamos, a pesar de una rica y variada tradición de pensar sobre el lenguaje, los autores que se identifican con el marxismo hasta ahora no han podido producir una filosofía marxista del lenguaje, ¿no? Eso dice la Cercle, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a decir con la semiótica marxista nosotros, ¿no? O sea, la tensión básicamente de nosotros es como decía Bertolt Brecht sobre una politización del arte, ¿no? Vamos a tratar de hablar de una politización del signo, ¿no? Un poco en lo que Marx decía en los manuscritos, una revolución estética, ¿no? Tratar de pensar eso desde el punto de vista de tener siempre en cuenta de que queremos distanciarnos de una filosofía del lenguaje y de una dependencia lingüística de la semiótica. Al menos Marx nos va a dar eso. Eso es un poco lo que quiero, al menos, o con Enrique queremos trabajar, ¿no? Porque vamos a querer un poco desistir de esta moda que se llama el marxismo analítico, ¿no? De la filosofía analítica, que fusiona Kripke, que hizo muy conocida Zizek, y básicamente que tiene como misión una acción comunicativa, ¿no? Dependiente de un espacio de las razones, lingüístico, que no ha hecho más de producir pensamientos desde una, por qué no decirlo, una fetichización del lenguaje, ¿no? Entonces los filósofos del lenguaje, de alguna manera, la filosofía analítica, el marxismo analítico, lo que hacen es un poco hacer entender el lenguaje como una producción normativa, racional, y lo que básicamente queremos entender un poco instalando el concepto de signo es presentar, pues afilar al signo hacia un poder creador, ¿no? A la noción de trabajo vivo, ¿no? Este, que no pretenda pues un reformismo, sino más bien que pretenda entenderse dentro de una propuesta emancipatoria, ¿no? Entonces básicamente queremos un poco reflexionar sobre eso, ¿no? Presentar al signo desde este punto de vista, espero que nos permita presentar también un Marx desde un punto de vista, Marx un poco más fresco, ¿no? No sé, al menos de una visión, humildemente la pretensión es esa, ¿no? Ahora, claro, la figura de la semiótica me parece a mí que es importante, y tiene este objetivo primero, ¿no? Tratar de dar una postura distinta con respecto a la semiótica en general, separada de la lingüística, qué sé yo. Eh, yo solamente quiero terminar recordando un poco esta noción para las personas que quieran ya ingresar al tema de algún texto que nos indique cuál es un poco la historia de la semiótica marxista, creo que se encuentra en Poncio, ¿no? Precisamente, Augusto Poncio va a trabajar el tema de la semiótica en Karl Marx y básicamente aquí él va a trabajar el tema de cómo en diversos apartados, su principal postura es decir que Marx es un criptosemiótico, ¿no? Que Marx tuvo un pensamiento semiótico, ¿no? Una economía simbólica. Eso también dice David Harvey, ¿no? Hay una economía simbólica en Marx, es innegable. Y que de alguna manera nos sirve para pensar la producción de signos, ¿no? De cara a una revolución estética, de cara a una presentación que se relaciona con una política sostenible, ¿no? Pero bueno, Poncio va a decir que la semiótica empieza en Marx y desde Marx. Hay una reflexión semiótica en Marx. Y lo que va a hacer Poncio es interesante porque va a empezar a citar autores que han sido críticos con una noción de semiótica dependiente de la lingüística, específicamente la mirada de Saussure. Entonces va a hablar acerca de una contribución que hace digamos, el círculo de Bajin, ¿no? El círculo de Mikhail Bajin, que básicamente estudia, ahí está también Voloshinov, ¿no? Está metido en este círculo de Bajin, en donde se estudia desde una propuesta rusa, una lejanía, una propuesta diferente, de escape de esta semiótica dependiente de la psicología, como la tramaba Saussure,
hacia una semiótica que piense materialmente, que contemple la historia no como un trascendente, sino un gran inmanente material de la producción del signo, ¿no? Algo que a nosotros en semiótica nos interesa mucho, la noción de contexto, ¿no? Entonces, básicamente, este texto de Poncio presenta el Círculo de Ballín, presenta a Rosilandi, que también hace una crítica a Saussure, presenta a Adam Schaff, que también hace una crítica a Saussure, entonces, y que nosotros vamos a iniciar de la próxima semana, ¿no? Entonces, este texto de Poncio es importante porque va a colocar, pues, las relaciones entre Saussure y Marx en el tablero, ¿no? Y nosotros vamos a partir de ahí, ¿no? Entonces, básicamente, la figura de la semiótica marxista nos ayuda bastante a pensar también en la semiótica, ¿no? No solamente qué opinó Marx sobre el signo, sino también que nos dé una luz a nosotros, los semiólogos, sobre una manera de pensar los signos no necesariamente dependientes de un claustro lingüístico o formalista, ¿no? Y mucho menos normativo, ¿no? Tratar de pensar desde otra manera el concepto de signo en Marx, ¿no? Un poco también tratando de respirar fuera del aire de la filosofía del lenguaje, ¿no? Filosofía del lenguaje en el sentido analítico, ¿no? Tratar de pensar pues al signo desde la materialidad, ¿no? Eso es un poco de la intensidad, de la historia, de la extensidad y etcétera. Bueno, entonces, ese es un poco el camino que vamos a recorrer para las próximas semanas. Empezamos, para los que se animen, empezamos la próxima semana, de hecho ha sido una introducción muy breve, hemos puesto una introducción muy breve con un estado del arte también sintetizado. Recuerden que este proyecto es un proyecto que estamos emprendiendo con Enrique, que también nos va a acompañar posteriormente, y yo, sobre un libro que estamos escribiendo, que estamos ya, digamos, escrito sobre semiótica marxista, ¿no? Y que estamos produciendo ya para que salga eventualmente este año. Entonces, básicamente es esto un poco una invitación, no solamente a meterse un poco una introducción a la semiótica marxista o a pensar la semiótica desde el marxismo, sino también tratar de, no sé, enrolarlos en esta aventura académica de mía y de Enrique, ¿no? Entonces, bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Espero que nos acompañen. Ya vamos a trabajar la próxima semana el concepto de nuestro título de la próxima semana se va a llamar Marx contra Saussure. Entonces, nos vemos la próxima semana. Espero que les parezca atractivo esto. Chao.